Bueno, puse como título, ¿no es cierto?, los que hemos muerto, ¿no es cierto?, hemos sido justificados, somos aceptos, pero con un detalle que hay que empezar a explicar, a escarbar, pues, mediante la revelación de nuestro Padre para poder conocer, entender y comprender bien, verdaderamente, su voluntad. Voy a volver a leer, ¿no es cierto?, del capítulo 6. ¿No es cierto? Que aquí es de suma importancia. Ya leímos, ¿no es cierto?, del capítulo 7 que el apóstol está, ¿no es cierto?, identificando a este personaje que entró por Adán, a este personaje del árbol de la ciencia del bien y el mal, a este personaje, ¿no es cierto?, que vino a gobernar en la vida que está en la sangre y por ende la carne. Porque la vida que de la carne, en la sangre está la vida de la carne. Entonces, por eso que en los sacrificios antiguos es la vida del corderito por la vida, y había un traspaso de una vida inocente, se traspasaba, ¿no es cierto? Pero eso era una vida temporal para su pueblo. Pero aquí hay algo definitivo por medio del cordero glorioso inmolado. Entonces, es sumamente interesante e importante, ¿no es cierto?, conocer, entender este procedimiento y comprenderlo mediante el Ruach, y que el Ruach nos enseñe para que nosotros ya estemos, ¿no es cierto?, plenamente convencidos de cualquier cosa que vaya a suceder. Si el que ha vivido esto es extraordinario, como lo dice ahí en Gálatas capítulo 6, verso 15. Hermanos, ya, miren que la circuncisión y la incircuncisión, no, 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 si lo que vale es una nueva creación. ¿Cuál es esta nueva creación? La carne y la sangre de nuestro Melech. Somos resucitados mediante la carne y la sangre, su sangre preciosa. Pero por eso él dice que este es el pacto, el nuevo pacto, que nuestro Padre establece por medio de mí, de mi carne, de mi sangre, y él parte el pan. Y este representa mi carne. Por eso que él dice, aquel que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. No viene el vino nuevo. Por eso es extraordinario conocer de parte del Rúa, ¿no es cierto? Es la revelación. Necesitamos el Rúa para que nos dé conocimiento, entendimiento y comprensión. Él nos enseña todas las cosas. Es el Rúa de nuestro Padre, te va a enseñar, te va a educar, te va a dar entendimiento y comprensión. No lo que tú aprendes o sabes mucho hebreo o sabemos mucho escritura y no sabemos, ¿no es cierto?, al revés de derecho. No, si es el Ruach. Y él empieza a enseñar a una nueva creación, empieza a instruirla conforme al conocimiento de la verdad del reino del cielo, por medio de la carne y de la sangre de nuestro Melech. Esa vida, porque él es resucitado y somos resucitados juntamente con él, y somos justificados, somos guardados en él. Por eso el enemigo nada nos puede hacer, ya la muerte no tiene potestad. Por eso la muerte no tiene poder. Si nosotros estamos cubiertos a través de la carne y de la sangre, el enemigo ya fue vencido a través de la carne y de la sangre, su sangre y su carne. Y nuestro Melech fue resucitado y juntamente nosotros somos resucitados en la obediencia, en el oír y en el hacer. ¿Dónde sale eso? Es por eso que hay que conocer las escrituras ahí en Mateo. Pero muchos no quieren. En Mateo capítulo 16 del verso 21. Miren, desde entonces comenzó nuestro Melech a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Verso 24. Entonces Yahshua dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En obediencia a lo que él iba a establecer, en obediencia, niéguese a este mundo, renuncie a este mundo, niéguese, renuncie a su vida, crucifíquese. Y es importante conocer bien por medio del Ruach, no con una mente humana, la mente humana va a distorsionar.
Voy a volver a leer del capítulo 6 del libro de Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado, en la desobediencia, para que la gracia abunde? No se puede. Porque vivir conforme a la gracia es vivir conforme al conocimiento de la verdad. Vivir conforme a la gracia es ser amigo, caminar con nuestro Padre. Eso es la gracia. No que tú vives conforme a la gracia, ¿no es cierto? Y andas y haces de tu vida, ¿no es cierto? Y si te gustó a alguien, te metís con él. No, si estamos en la gracia. Si te gustó una más jovencita, no, si estamos en la gracia, yo puedo, igual nomás. O un negocio trucho, o mentir, o engañar, o matar, o desear. Como muchos ahí también se justifican y se vuelven a casar. Y nuestro mes les dijo clarito, por causa de la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió, pero no fue nuestro padre, y nuestro mes les dijo, más al principio no fue así. Pero cualquiera que le dé, ¿no es cierto?, carta de divorcio, ¿no es cierto?, por causa de fornicación, no se puede volver a casar. Tiene que quedarse ahí tranquilito. Y la que se casa, ¿no es cierto?, con la que fue repudiada, también adultera. Nuestro Mele lo establece, nuestro Padre por medio de nuestro Mele. Entonces no podemos, ¿qué es lo que es vivir conforme a la gracia? Vivir en la obediencia, en el oír y el hacer. La voluntad. Porque no cualquiera o que se levante por ahí y me diga, ¿no es cierto?, Melech, Melech, Padre, Padre, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Dónde está eso? En Mateo capítulo 7. No es así a lo como tú lo entiendes humanamente. No, 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 porque vas a estar perdido. Estás en condenación. Bueno, volvemos acá. Volvemos acá. Capítulo 6 del libro romano. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, los que hemos crucificado nuestra carne y hemos sido sepultados, lo dice aquí, lo vas explicando. En ninguna, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en esa condición? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido sacrificados en Mashiach Yahshua, hemos sido sacrificados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el sacrificio, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos por la gloria de nuestro Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, una nueva creación, mediante la carne y la sangre de nuestro Melech. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre, esta carne y la sangre fue crucificada juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, sea muerto, a fin de que ya no sirvamos más a ese. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Mashiach, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Mashiach, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no tiene poder, ya no se puede enseñorear de nosotros. Si yo entiendo y si yo vivo conforme a la verdad y obedezco, ya la muerte no te puede, porque ya no lo puede tocar, ya no tiene poder. Sabiendo que Mashiach, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más en cuanto vive para nuestro Padre, vivimos todos. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para nuestro Padre en Mashiach Yahshua, nuestro Melech. Este es mi cuerpo, este es el pan que es partido, que es mi cuerpo. Ahí cuando estaba antes de ir al sacrificio, que por vosotros es molido, partido. Y esta es la copa del nuevo pacto que representa mi sangre, que por vosotros es derramada. ¿Por qué? Porque el enemigo entró a tomar posesión y potestad de la vida que está, ¿no es cierto?, en la sangre,
y la vida del cuerpo en la sangre está. Entonces, por eso está explicando aquí por el Ruach, que nosotros somos resucitados mediante la carne y la sangre, en la semejanza del Hijo de nuestro Padre. ¿Para qué? Para que nuestro Padre vea y somos aceptos, somos justificados y somos aceptos. Es por eso que nuestro Padre, cuando se hacía los sacrificios, allá los sacerdotes, veía la carne del corderito limpiecita, nuevecita, y su sangre, y era justificada la familia. Pero ahora eso no era temporal, pero ahora eterno, eternamente ya el enemigo le fue quitado la autoridad. Cuando bajó a las profundidades nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre, antes que fuese resucitado, le arrebató las llaves del Seol y el abismo a aquel que tenía eso. ¿Quién? Al enemigo, y es vencido. Y le es quitado toda autoridad. Y nosotros resucitamos en Él y somos guardados en Él. Él no nos puede tocar, porque nuestra carne y nuestra sangre son de nuestro Melech. Nacimos, somos resucitados mediante la carne y la sangre. Esa es la justificación gloriosa. Es por eso que las personas no entienden. Y todo lo que sucede en lo que vemos en el escenario del mundo, pase, lo que suceda, son el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre. Entonces, vamos a ir a otra realidad para que podamos entender, podamos conocer. Capítulo 6 del libro de Lucas. Capítulo 6 del libro de Lucas. Por eso yo ahora entiendo con mayor razón, entiendo lo que sale en Salmo. Aún se me amplía el entendimiento y comprensión con una mayor claridad. Y esto toma aún mayor claridad y una mayor revelación. Mire, del versículo 46 del capítulo 6 del libro de Lucas, dice: ¿por qué me llamáis Melech, maestro o rabí, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Os indicaré a quién es semejante. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Semejante al hombre que al edificar una casa, un odre nuevo, una obra nueva, una vida por medio de la sangre y de la carne de nuestro Melech, cavó y ahondó y puso el fundamento, todas estas convicciones ahí en la roca. Toda la obediencia y el entendimiento en la roca, en la sepultura, en el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada. ¿A dónde? Ahí, en la roca, en la sepultura, y fuimos resucitados. Ahí está nuestra vida antigua, nuestra carne, nuestra sangre, ahí está, pero somos resucitados en una nueva, mediante la sangre y la carne de nuestro Melech. Mas el que oyó y no hizo, semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamentos, no si vivimos por gracia nomás. No es que nosotros vivimos por gracia, sin fundamentos, sin revelación, sin una proclama de obediencia, sin un procedimiento, sin conocimiento, sin entendimiento y comprensión. Mas el que oyó y no hizo, semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de esa casa, perdición. Las cosas que vienen van a afectar, pero aquel que ya ha sido sepultado, sepultó su carne, toda su vida en obediencia, y fue resucitado mediante la vida gloriosa de nuestro Melech, de su sangre y su carne, y el enemigo no tiene potestad sobre nosotros, conforme a la Escritura. Conforme, si tú obedeces, perseveras en hacer la voluntad de nuestro Padre, por medio de su amado Hijo, en un procedimiento. Por eso que hay que conocer, entender y comprender mediante el Ruach. El Ruach iba a guiar a toda verdad. El Ruach va a enseñar todas las cosas.
No hay ninguna metodología, ninguna corporación, ninguna persona, no, es el Ruach. Y está escrito. Pero nadie quiere sujetarse porque tienen metodologías, obedecen a doctrinas metodológicas que no tienen potestad contra el apetito de la carne. Van a sucumbir sí o sí, porque el río viene con potencia y van a sucumbir sí o sí. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Capítulo 14 de Juan, verso 15. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es este? El Ruach de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Amén. El enemigo nada los puede hacer. Estamos cubiertos en él por medio de la resurrección que ya se produjo en nosotros. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y ahí empieza a distinguirlo. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas el Iscariote: ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondiendo Yahshua le dijo: el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Y somos, ¿no es cierto?, morada del reino de los cielos. Y el enemigo ya no tiene potestad sobre nosotros, porque la muerte ya no tiene poder. Fue vencido. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Ruach de verdad, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero cuando venga el Ruach de verdad, él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Ruach nos va a enseñar todo lo que ha de venir, todo. Es extraordinario. Es extraordinario que seamos enseñados, tener este grande y glorioso privilegio en el amor de nuestro Padre por medio de su amado Hijo, a través del sacrificio de su carne y su sangre, que seamos resucitados y el vino nuevo que es el Ruach, la gloria del Rey, la eternidad en nosotros, y seamos enseñados y Él nos aperciba de todas las cosas. El enemigo nada nos puede hacer. Conforme a la obra gloriosa, nuestro Mele lo venció. Entonces, sí, nosotros vivimos por gracia, sí, porque oímos y obedecemos la voluntad de nuestro Padre. Sí, nosotros vivimos por gracia, sí, porque no nos apartamos ni a diestra ni a siniestra. Sí, nosotros vivimos por gracia, sí, porque obedecemos. No adulterarás, no te harás imagen. ¿Me entienden? No matarás. Vivimos por gracia, sí, porque oímos y hacemos. Vivimos por gracia porque le obedecemos a nuestro Melech, la voluntad de nuestro Padre. Y nos hemos sepultado, nos hemos negado a nosotros mismos y nos hemos sepultado. Cavamos y sepultamos y pusimos el fundamento sobre la roca. ¿Dónde? En la sepultura de nuestros Melech. Y ahí estamos sepultados, nuestra carne y nuestra sangre. Y fuimos resucitados mediante la vida. Por eso que el apóstol dice: hermano, entiendan, ya no vivo yo, ya esta carne tiene una vida. Esta carne es la carne de nuestro Melech y mi alma es la vida que está en la sangre, la vida de nuestro Melech. Nuestro Padre les concede a usted el beneficio glorioso de conocer, entender y comprender de lo que pasó desde el principio y el proceso, ¿no es cierto?, que nuestro Padre establece por medio de su Hijo en un nuevo pacto. Así como establece un pacto en Noé: yo haré este pacto contigo porque tú eres obediente, porque tú caminas conmigo, porque tú me obedeces.
Es por eso que ahora vas a ser guardado si estas cosas están en ti, si verdaderamente eres un hijo, si has entendido y has comprendido que tienes que sepultarte, que tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y sepultarte juntamente con nuestro Meles para con este mundo, para que seas resucitado mediante el nuevo pacto, el pacto de su carne y de su sangre, en la cual el enemigo ya no tiene potestad sobre nosotros, porque es la vida de la sangre y de la carne del Mashiach en nosotros. Bendito nuestro Padre. Por eso doy gracias a nuestro amado Abba, glorioso, poderoso, sublime y excelso, maravilloso. Nosotros tenemos un Elohim grande, grande y maravilloso es Él, glorioso, esplendoroso, magnífico. No hay otro como Él, único y verdadero. Y su Hijo amado es su enviado, su ungido. Es la propiciación, es la obra gloriosa de la restauración para la salvación de todos los hombres, para que sean librados de la condenación eterna y se les conceda la vida eterna por medio de la obra, por medio de la vida del Mashiach, de su Hijo amado. Nuestro Padre les bendiga, abriendo vuestro corazón y puedan conocer, entender y comprender por medio de la voluntad de nuestro Padre, para que se puedan arrepentir para el conocimiento de la verdad y sean librados del lazo del enemigo, del diablo en el cual están cautivos. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, del verso 25. Nuestro Padre les bendiga a todos ustedes. Un abrazo y nos estaremos viendo en otra oportunidad.